Buenas tardes, estudiantes. Bueno, bienvenidos a nuestra segunda sesión de este taller del ensayo paso a paso. La sesión anterior, que fue nuestra primera sesión con los compañeros que no habían estado todavía inscritos de manera formal, abordamos el tema de, primero, de definir qué es el ensayo y luego el aspecto sobre la delimitación temática. A partir de esta delimitación habíamos, digamos, dejado establecido cuál era la forma en la que debía delimitar primero, antes de escribir un ensayo, tener claro cuál es el abordaje o cuál es el tema que uno va a tomar en consideración. Y para esto yo había planteado como un pequeño taller en el que ustedes plantearan o hicieran un ejercicio de planteamiento de tema a partir de ir descomponiendo un aspecto general en varias posibilidades para el abordaje. No sé si alguien haya hecho el trabajo que lo pueda rápidamente poner para ver cómo esta dinámica ayudó en cierta forma a la estructuración de un tema. No sé si alguien lo hizo, que lo pueda compartir. Sí, profe, ya le pongo. Ya. Mientras el compañero sube su aportación, el día de hoy está dedicado exclusivamente al abordaje de lo que es la tesis. Para poder entender la tesis es importante que cada uno de ustedes tenga claro cuál es la temática o cuál es el tema que desean abordar, porque en función del tema se debe hacer el planteamiento de lo que sería la posición que el autor va a tomar, ¿no? En este caso, lo que nosotros entendemos por la tesis. Entonces, sí es importante que eso quede comprendido. ¿Leve? ¿Ya? Ok. Bien. Vemos aquí, bueno, el compañero ha tomado como base el modelo, ¿no? Para hablar del concepto general. No veo cuál es el tema. La educación, o sea, el abordaje general, ¿cuál es? Educación. Ya, pero quiero saber cuál es el concepto general. La educación, dices, ¿no? Ese es el concepto general. No, redúcelo. Estaba bien como estaba antes. Minimízalo un poco. Ya. Entonces, tú hablas de la educación, ¿no? En este caso, la educación cultural. Y decíamos que era importante fragmentar el tema en diferentes aspectos que pudiera ser más fácil el abordaje, ¿no? Bueno, hay el concepto de educación que debería estar realmente fuera, ¿no? El concepto macro es el que debe estar fuera y son los conceptos más bien los de enfoque los que se van ampliando aquí, ¿no? Porque el concepto macro debería ir donde dice concepto general del tema, la educación. Ese sería el tema. Y los conceptos más limitados serían los que están alrededor de la gráfica, ¿no? Artística en el Ecuador, el currículum educativo, formación de los ciudadanos, carencia docente, consecuencias de la incorrecta formación artística. Entonces, el compañero opta por enfocar el tema de la educación en la educación cultural y artística, en la formación de los ciudadanos ecuatorianos y las consecuencias de la carencia docente y la incorrecta formación artística. A ver, solo para llamar la atención, aquí hay un problema de tema, el abordaje de la limitación del tema. El abordaje lo estás haciendo en función de tratar de englobar todos los aspectos y no, es al contrario.
es de todos esos aspectos, toma solo una porción del tema, ¿no? Por ejemplo, la educación artística y la falta de docentes o la carencia de los docentes. Ese ya es el tema. Es decir, no es que se tenía que escoger todos los que estaban alrededor del círculo y englobarlos en un solo concepto. No, no, no. Tú tenías que tomar una porción y esa porción es la que iba a ser el tema, ¿no? Por ejemplo, la educación artística en el Ecuador y la falta de docentes, ¿no? O la falta de docentes dedicados a la educación cultural y artística. Eso ya es un tema, ¿no? La carencia docente. Ya eso ya es un tema. O decir, la educación artística en la formación de los ciudadanos. Ese ya es un tema, ¿no? O el currículum educativo o la educación cultural y artística en relación con la existencia de un currículum educativo. Es decir, lo que nosotros hacíamos, recordamos, era separar una porción de esta, lo que llamamos como esta pizza, en la que nosotros tomamos una porción. Una vez identificado esa porción, a esa porción es la que nosotros, o sobre ese tema, era el que nosotros planteamos una pregunta que dé cuenta de cuál iba a ser nuestra posición, ¿no? Entonces, la primera observación que te puedo hacer es que estás tratando de abordar muchos temas, muchos enfoques en un solo tema. Entonces, tenlo presente para las correcciones del caso, ¿no? Pero bueno, eso es algo que voy a ir haciendo las observaciones puntuales de cada uno de esos trabajos. Gracias por compartir. ¿Ok? Bueno, eso es como en general, ¿no? Bueno, al hablar nosotros ya de un tema delimitado, el tema delimitado nos da la posibilidad de entrar en una tercera etapa del proceso, ¿no? Una vez que ya tengo definido primero qué tipo de ensayo quiero hacer, que sería la primera parte del ensayo, tengo que definir cuál va a ser mi tema, o puedo delimitar cuál va a ser mi tema, y una vez delimitado mi tema, voy hacia la pregunta fundamental que me va a permitir obtener el primer aspecto en el cual se va a centrar mi trabajo, mi ensayo. Es la tesis. ¿Ok? Ok. ¿Qué entendemos por una tesis? Según el texto que yo les puse ahí, hay dos textos que me parecen bastante interesantes, bastante cortos y bastante claros. Según el texto de Velázquez, Carrasco y Hernández, una tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Partimos entonces de la idea de que la tesis va a ser una postura o implica una postura que toma el autor del texto sobre un tema. Es decir, por eso decíamos que primero es importante que el tema quede delimitado, porque en función de ese tema, usted como autor toma una posición, hace una afirmación que expresa tu punto de vista, que es lo que tú vas o que lo que te vas a encargar de mencionar, ¿ya? Otras aproximaciones pueden decir que prácticamente después de la introducción o después de que se plantea la introducción del tema, debe hacerse el planteamiento de una tesis que sirve como una especie de resumen del argumento que usted va a construir, ¿no? Una tesis no es otra cosa más que una opinión sustentada, ¿no? No necesariamente toda tesis es válida, ¿no? Porque para que una cosa pueda convertirse en una tesis, la tesis debe tener ciertas condiciones que sean o que permitan que sea aceptada, ¿no? La presencia de una tesis es lo que diferencia un texto argumentativo de cualquier otro. Por lo tanto, es la parte más importante de todo texto argumentativo. Sin una buena tesis, el texto argumentativo queda prácticamente en la nada, ¿no? Es decir, irremediablemente en un ensayo, usted debe tomar una postura, debe tomar una posición. Sobre el tema que usted plantea, si usted dice, por ejemplo, que, digamos, usted plantea
que hay una falta de preparación docente para la educación artística y cultural. Eso ya es una postura, eso ya es una posición, porque estás evidenciando, estás considerando que no existen suficientes profesores que se encarguen de administrar una educación basada en una educación artística o cultural, ¿no? Esa opinión o esa postura que tú estás dando ya implica de por sí una revisión o debería significar una revisión de toda una serie de investigaciones que te llevan a ti a plantear eso. Es decir, yo no puedo hacer un planteamiento de la nada. Y eso es algo que ustedes deben tomar en consideración cuando plantean una tesis. Una tesis no surge de la nada, ¿no? Se supone que usted, antes de haber planteado una tesis, debería haber hecho un proceso de investigación, de búsqueda, de selección de datos que le permitan afirmar lo que usted está diciendo, ¿no? O a partir de una observación que usted puede tomar en cuenta a partir de lo que lee, ¿no? Del número de textos académicos que se ofrecen sobre el tema o de lo que uno puede observar alrededor de uno sobre esa falta o esa carencia de personal docente dedicado a esa área de especialidad, ¿no? Es decir, una tesis no puede ser simplemente cualquier cosa lanzada al aire, ¿no? Una tesis es una opinión que ya se entiende que está sustentada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que para que una tesis sea aceptable, debe cumplir con por lo menos 5 criterios básicos, que los voy a explicar cada uno, ¿no? Primero, una tesis para que sea aceptada debe ser lógica o coherente, ¿no? Segundo, una tesis para que sea aceptada debe ser debatible. Una tesis debe ser específica y completa. Debe ser sustentable, que no es lo mismo que debatible, y debe ser original. Estos 5 criterios son los que van a determinar que su tesis cumpla con los propósitos o con el propósito que debe cumplir, ¿no? Se supone que la tesis es la afirmación de entrada, es la afirmación base que su texto, su ensayo, va a defender a capa y espada, ¿no? Es lo que usted afirma, lo que usted cree, pero no lo cree simplemente por mera fe, lo cree porque ha investigado, porque sabe, porque ha leído que hay algo relacionado con eso que usted afirma. ¿Qué significa que una tesis sea lógica y coherente? A ver, partimos del hecho de que no puede afirmarse algo que no tiene sentido o que va contra la lógica. Por ejemplo, decir que la leche materna no ofrece ningún beneficio para el bebé. ¿Por qué no es una tesis lógica? ¿Alguien me puede decir? Está científicamente comprobado que sí lo es. Okay. Hay un montón de estudios y personas que trabajan en el medio, en este caso doctores, que avalan ese statement. Entonces se considera eso que es un hecho, ¿verdad? Sí, es un hecho científico probado que la leche materna tiene beneficios para el bebé. Por lo tanto, no se puede hacer una afirmación que niegue un hecho. ¿Okay? Es decir, no es lógico, no es coherente. Lo mismo que decir que la educación no es relevante para el sujeto. No se puede decir algo que atenta contra la lógica, ¿ya? La educación, en efecto, es relevante para el sujeto, ¿no? Aparte de que el planteamiento de esa afirmación es muy general, ¿no? También se entiende que es ilógica o incoherente porque va en contra de algo que ya está probado como una realidad. Lo mismo con la tercera, ¿no? El agua no es esencial para la vida de los seres humanos. Es imposible hacer el planteamiento de una tesis que vaya en contra de algo que ya está probado por la lógica o incluso por la misma ciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros consideramos como una tesis lógica o coherente. Dime yo. Algo similar pasó cuando Albert Einstein quiso
exponer la teoría de la relatividad, pero vio que Isaac Newton se había equivocado. Entonces tuvo que probar primero que Isaac Newton se equivocó, porque su tesis en sí de la relatividad era absurda. Y cuando lo presentó se rieron de él. Entonces algo sería así como la leche materna, inclusive probarlo, aunque sabemos que no, pero puede que no sea. Puede ser hipótesis. Claro. Bueno, no hay imposibles, obviamente, ¿no? Pero se entiende que cuando la ciencia entra en juego, cuando los hechos entran en juego, es algo más complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, decir que, bueno, que la gravedad es una fuerza que el ser humano por sí solo no puede romper, ¿no? O sea, bueno, obviamente existen las posibilidades de volar en un avión, de volar con un objeto que te permita ser más ligero y poder volar, ¿no? Pero por sí solo las personas, por lo pronto no he visto hasta ahora personas volando, por lo menos no físicamente. Entonces, en ese sentido, el concepto, o sea, tratar de ir contra la lógica es algo que nos puede, que nos da cuenta de que primero toda tesis debe basarse, o sea, debe ser una tesis aterrizada, ¿no? O sea, debe afirmar algo que sea posible, ¿no? de probar. Eso nos da cuenta también la segunda característica, que toda tesis debe ser debatible, ¿no? Es decir, que la tesis debe sugerir o debe plantear que existan diferentes opiniones. Si una tesis constituye, casualmente lo que habíamos visto, una idea generalmente aceptada o que ya es un hecho, entonces no hay razón para tratar de persuadir a los lectores, porque ya está aceptada. Entonces, ¿de qué los vas a convencer? El lector debe poder estar de acuerdo o no, o en desacuerdo con lo que usted piensa. De hecho, su tarea en el ensayo es convencer a ese lector hipotético de que usted tiene la razón. Es decir, se supone que el propósito del ensayo es ofrecer al lector o a la persona que está siendo tu interlocutor las razones suficientes de por qué tu afirmación es aceptable o es lógica o que según los aspectos que tú has demostrado puede ser factible, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? De que tu habilidad como argumentador termine convenciendo, ¿no? Pero también entender que la tesis, que es, el hecho de que sea debatible, es un aspecto importante, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que surge del material que yo les puse. Por ejemplo, decir que la contaminación es mala para el medio ambiente no es discutible, ¿no? O sea, es también una tesis que atenta contra la lógica, ¿no? Y no es discutible porque yo puedo también trasladar la tesis, convertirla de positivo a negativo, y la tesis debe, en cualquiera de los dos casos, seguir dando la posibilidad del debate. Si la tesis no te permite, es decir, si solo en un caso es lógica y en otro caso no, no es una tesis válida. Se entiende que no es debatible. Por ejemplo, la tesis que la contaminación es mala para el medio ambiente, es lógico que la contaminación es mala. No puedes decir por ningún lado o llevarle al contrario, tratar de decir que la contaminación es beneficiosa para el medio ambiente. Es decir, no es posible. No es posible trasladar esa afirmación a un estado positivo. En cambio, decir que al menos 25% del presupuesto anual se debería destinar a limitar la contaminación, ya es una cosa que sí entra al debate, ¿no? Es decir, ¿por qué el 25%? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué tenemos que destinar presupuesto nacional para la contaminación? O sea, en ese sentido, da la posibilidad de que puedan existir diversos puntos de vista, ¿no? Eso es lo que se considera que sea debatible. Otra condición importante es que la tesis debe ser específica. Y en esto se caen muchos, a veces los estudiantes cuando intentan elaborar una tesis. Y a veces es problemático también, porque muy contrario a lo que se piensa, uno cree que el ensayo debe tratar de abarcar la mayor cantidad de información. Y en realidad se trata de que el ensayo aborde un aspecto central
de aquello a lo que me quiero referir, ¿no? Es decir, la tesis debería referirse a un tema específico para que usted lo pueda probar en el término de su ensayo. Todo eso, todo lo que no sea específico, se entiende como algo que es vago o es demasiado amplio para poder ser probado. Por lo tanto, una tesis específica debe mostrarse como una oración declarativa, sea afirmativa o negativa, pero que contemple una idea que sea susceptible de ser probada, ¿no? Por ejemplo, decir, la globalización es un fenómeno que ha modificado la forma de vida de millones de personas, resulta muy vaga porque no se especifica qué aspecto de la vida, ¿no? No se refiere a qué aspecto de la vida se refiere. Es demasiado amplia, ¿no? Y al ser muy amplia, el abordaje puede ir por cualquier lado, lo que hace que esa tesis sea muy general. En cambio, si yo digo, la globalización ha cambiado radicalmente los hábitos de interacción social de sus usuarios habituales, me estoy refiriendo específicamente a qué cosa ha modificado, es decir, la manera en que las personas interactúan, ¿no? Aunque igual sigue siendo poco, o sea, muy poco específica, se puede ser incluso aún más claro, ¿no? Yo podría decir, la globalización ha afectado la manera en que los hombres y las mujeres interactúan en el ámbito de las relaciones interpersonales o incluso sexuales, ¿no? De qué manera la globalización afecta a la relación sexual entre los hombres y las mujeres, ¿no? Eso es específico, ¿no? Eso es decir que la globalización tiene un efecto en la manera en que se vinculan los hombres y las mujeres a nivel del sexo. Eso es una tesis, ¿no? Válida. Y eso es algo que tiene que probarse, ¿no? Siguiente. ¿Qué significa que una tesis sea sustentable? Ya. Cuando usted dice, por ejemplo, usted ha escuchado la frase que dice, bueno, yo soy el papá de la casa y soy el que trae el sustento a la familia, ¿no? Cuando decimos nosotros sustento, hablamos de lo que a la idea de alimento, a la idea de consumo, a la idea de comida, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con una tesis. La tesis, ¿qué es lo que alimenta la tesis? ¿Qué es lo que sustenta la tesis? Los argumentos que validan. Exacto, los argumentos, ¿verdad? La tesis es, digamos que, a ver, la tesis es como si usted a una persona le dijera, defiéndete y le atas las manos y le cierras la boca y le atas las piernas, ¿no? Es decir, la tesis solo está allí, parada, ¿no? La tesis está ahí, ¿no? No se puede defender ni oralmente, no puede hablar, no se puede defender ni con los puños porque está con las manos cerradas, no puede correr porque tiene los pies atados, es decir, está ahí, simplemente está parada ahí. Son los argumentos los que salen a pelear por la tesis, ¿no? Son los argumentos que le dicen, a ver, ¿qué te pasa con la tesis? Déjamela ahí, ¿no? Yo la estoy defendiendo, a ver qué pasa, todo lo que es con ella es conmigo. Entonces es el argumento el que saca la cara, ¿no? Y le dice, a ver, la tesis es así por esto, yo la conozco y la tesis es mi pana, la tesis, yo estuve con ella y la tesis, ya. Entonces el argumento es el que da las razones por las cuales eso que tú afirmas es válido, ¿no? Entonces, toda tesis se debe defender con razones o argumentos que la justifiquen, sustenten y ratifiquen. Y aquí viene el detalle. Si no encuentras argumentos o información que te sirva para sostener tu afirmación inicial, a veces es necesario cambiar el enfoque o a veces incluso invertir mayor tiempo de investigación. Porque si tu tesis o la afirmación que tú tienes, no hay información, es decir, no hay, digamos, la ciencia o la academia o la literatura, la teoría, no es suficiente para poder sustentar algo que de pronto aún es difícil de sustentar, tienes que investigar más, ¿no? Por ejemplo, o sea, las investigaciones o las tesis que surgieron a partir del COVID, por ejemplo, ¿no?
cómo el COVID afecta, digamos, tiene un efecto en la psiquis de las personas, ¿no? Como recién se trató de una enfermedad, de un virus que recién hace 2 años nos puso contra las cuerdas y nos generó toda una serie de efectos a nosotros, es muy probable que los efectos no se hayan podido medir apenas apareció la pandemia, ¿no? Una vez que ha pasado el tiempo y ya se han hecho todos los estudios posibles, ahí sí es muy probable que tengas información que pueda sostener los efectos psicológicos que produce la pandemia, ¿no? Cuando no hay información, cuando no hay ese tipo de datos, lo que te obliga es a invertir mayor tiempo de investigación o a veces cambiar el enfoque, porque seamos sinceros, si no tengo cómo probarlo, o sea, es como decir, ok, yo me voy a ir a la guerra, pero me voy sin armas y me voy sin soldados. O sea, es exactamente igual, ¿no? Yo voy a pelear sin gente que me apoye. Si no tengo argumentos, si no tengo argumentos, si no tengo teoría, si no tengo investigaciones que sostengan lo que yo estoy diciendo, lo más seguro es que esa tesis no pueda ser sustentable, ¿no? E implica que tengas que cambiar el enfoque. Y eso pasa cuando afirmas cosas que a veces son difíciles de probar, no porque no sean faltas de lógica, sino porque no hay suficiente teoría para probarlo, ¿no? O la teoría es escasa o no es de fácil acceso, ¿no? Les pongo un ejemplo, digamos. Un compañero mío de la universidad que es profesor de teatro, no sé si algunos lo conocen, que se llama Marcelo Leighton, me conversaba, por ejemplo, de que él estaba haciendo su tesis sobre los grupos de teatro universitarios, los diferentes grupos de teatro universitarios. Y él me comentaba de uno de los problemas que se le presentaba de eso, ¿no? De la investigación, era la falta de documentos que certificaran la existencia de esos grupos. Es decir, él sabía que existían, ¿no? Porque él, en su experiencia como estudiante y todo, él recorría muchas universidades y estaba al tanto de eso. Pero no encontraba ninguna información que diera cuenta de que esos grupos existieron. No encontró nada en los periódicos, no encontró afiches, no encontraba ni siquiera en las mismas universidades alguna referencia o algún sujeto que diera cuenta de eso. Entonces se terminaba convirtiendo en un problema, ¿no? ¿Qué es lo que significaba? Bueno, no es que él dejó el tema, sino que eso le obligó a tener que cambiar el enfoque o buscar o invertir mayor tiempo para investigar, buscando, yo qué sé, personas que pertenecieron a tales o cuales grupos para poderles hacer una entrevista y que ellos fueran los que pudieran sustentar esa tesis que le estaba diciendo. Entonces, fíjense cómo a veces una tesis puede llevarnos a que el proceso sea demande mayor investigación, ¿no? El siguiente criterio, que es el último, es la pregunta que muchas veces se suelen plantear los estudiantes. ¿Es posible hacer una tesis original y novedosa? Con original y novedosa me refiero a algo que solo usted se lo haya ocurrido. Pero es difícil pensar que uno va a descubrir el agua tibia, ¿no? O sea, no va a descubrir lo que ya está descubierto. Eso no significa que sea imposible, ¿no? Muchas veces escribir el ensayo exige una capacidad de investigación y de pensamiento que nos lleva a nosotros a tratar de ser lo más originales posibles en el planteamiento de los temas y de las posturas, ¿no? Para poder saber si yo estoy haciendo el planteamiento de una idea que se considera original o novedosa, debo tener un conocimiento bastante amplio del tema y saber si es que en realidad el tema no ha sido planteado o tal vez no ha sido lo suficientemente estudiado, ¿no? A veces las tesis surgen de estudios que a nadie se le ocurrió hacer.
pero que terminan convirtiéndose en estudios bastante significativos, ¿no? O en investigaciones que terminan demostrando aspectos sobre la ciencia, ¿no? sobre el conocimiento, que tal vez nunca nadie se había puesto a pensar. Pero incluso eso requiere un proceso de análisis bastante extenuante, ¿no? Claro, ¿no? Así está Albert Einstein, la tesis de la relatividad, o en su momento la famosa teoría de la evolución de Charles Darwin, que sugería que cambiar obviamente el enfoque el creacionista que era el imperante en la antigüedad, ¿no? Por un enfoque científico. Claro, a veces requiere ciertos retos, pero no es algo imposible, ¿no? Y bueno, ser original hoy en día es algo que se puede considerar complejo, ¿no? No difícil, no imposible. Lo que sí hay que tratar de evitar es, en la medida de lo posible, es caer en el parafraseo de una idea que ya haya sido planteada, ¿no? Es decir, digamos, que tú digas que la pandemia del COVID o sea, si la idea original es, o la investigación que alguien ha hecho es que se sabe que el COVID o la pandemia del COVID tuvo efectos en la psiquis de las personas. ¿Okay? Decir que el COVID tuvo incidencia en el comportamiento de los hombres, ¿no? O sea, no es nada novedoso porque de alguna forma la tesis anterior ya está contenida por ser más general que la que tú estás mencionando, ¿ya? Aunque es una paráfrasis de la primera, no ofrece nada que pueda ser interés, ¿no? Y a veces esa pérdida de interés te puede costar a que tus interlocutores simplemente dejen de seguir o dejen de leer tu ensayo, ¿no? Tu texto. Si no ofreces nada nuevo, realmente no hay nada significativo. Eso es tal vez uno de los mayores problemas cuando hay el planteamiento de la tesis, ¿no? Cuando se les pregunta al estudiante, bueno, ¿y qué de nuevo tiene eso, ¿no? ¿Qué planteamiento de nuevo hay? Si hay demasiada información del tema, ya no es original, ¿no? Ya se ha dicho, ya se ha hecho. Entonces, el reto siempre es ir un poco más allá. ¿Qué cosas no se han dicho? ¿Sobre qué cosas no se ha investigado? ¿Qué materiales aún no logran hablar de algo que, ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿No? Es más o menos así, ¿no? ¿Por qué nadie está hablando de esto? ¿Por qué no hay teoría sobre esto? ¿No? Eso, por generalmente, esas preguntas nos llevan a acercarnos a tesis que puedan ser más originales o tal vez novedosas. Pero bueno, cada día es un poco más complicado lograr esto. El texto te daba ciertas recomendaciones al momento de elaborar una tesis, como por ejemplo preguntarse cuál es la pregunta que busco responder en mi texto. Y esta puede ser interesante cuando yo le hago esta pregunta al tema, ¿no? Por ejemplo, cuando si el compañero me presentó ahí sobre el tema de la educación cultural y la formación docente, yo le preguntaría al estudiante, ok, ¿cuál es tu postura sobre la formación docente en el tema de educación cultural y artística? Esa respuesta debería sugerir una toma de posición, ¿no? Esa respuesta a esa pregunta debe plantear una posición, ¿verdad? Y esa posición debe al mismo tiempo venir cargada de los posibles argumentos que sirvan para sostener esa posición. Ya una vez cuando ya tienes claros los argumentos o ya sabes por dónde van, el escrito ya va tomando su propio camino, ¿no? Ya va ya va haciendo el ejercicio, va haciéndolo más sencillo, porque ya con una tesis clara las cosas empiezan a fluir, ¿no? Pregunta a la compañera, ¿por qué no habla Elaine? Pues alce la mano y plantee, ¿no? Dice Elaine, ¿por qué nadie habla de los artistas? ¿Por qué nadie habla de los artistas que se van del país y son más exitosos que en su país? Redundante.
¿Por qué nadie habla de la desculturalización del Ecuador? Porque primero no se sabe qué significa desculturalización. Primero tendría que usted explicar el concepto de desculturalización para hablar a qué se refiere con eso. Mire, los ejemplos que se plantean aquí, vamos a hacer un poquito malos con IDEN. Casualmente, la manera en que son planteados por IDEN estos aspectos son los principales errores en el planteamiento de temas, de ideas, de tesis, ¿no? Cuando tú dices, los artistas se van del país y son más exitosos. Bueno, ¿eso es un tema o es una tesis? Que nadie habla de la desculturalización del Ecuador. Primero, no está claro cuál es el concepto, es una tesis poco específica. ¿Qué es desculturalización? ¿No? ¿Quiénes son nadie? O sea, ya hablaba de por qué nadie habla de que Ecuador realmente no tiene cultura, no apreciamos lo que es arte y sobre todo no somos ignorantes en cuestiones de orígenes. Yo, por ejemplo, sé un poquito de Guayaquil, pero si usted me pregunta por cualquier otra provincia, a excepción de Manabí, yo no sé nada. Yo no sé qué hay en Amazonas, qué idioma habla, cuántas etnias hay, yo no sé. Así se lo digo, yo no sé. Yo no sé si otros estén igual que yo. Entonces el problema no es la desculturalización, porque tú hablas, el concepto habla de referencia de una falta de cultura. Falta de cultura. Entonces no es falta de cultura. Tú hablas de un proceso de falta de formación o falta de conocimiento. ¿Ya? Es importante siempre que tengamos claro, cuando se refiere, por ejemplo, cuando decíamos recientemente, la tesis debe ser una tesis específica. La especificidad también es prima hermana de la claridad. Si yo no tengo claro el tema, difícilmente mi tesis va a tener alguna claridad. ¿Ya? Recordemos también 4 aspectos fundamentales de la tesis. Primero, una tesis no es una pregunta, es una respuesta a una pregunta. A veces uno puede hacerse una pregunta de enfoque, ¿no? La pregunta de enfoque es la que se la cuestiona, se le hace al tema. Como yo les dije hace rato, ¿ya? ¿Cuál es la postura del compañero? ¿Qué opinas tú o qué crees tú o cuál es tu posición sobre este tema? ¿No? El tema es este. La carencia o la educación cultural y artística en el Ecuador o la formación docente o la formación de docentes para la educación cultural y artística del Ecuador. Ese es el tema, ¿ya? Yo le pregunto al compañero, ¿cuál es tu postura? La postura de él no puede ser una pregunta, no puede decir, ¿existe poca formación docente en cultura y en arte? Ahí no estás planteando nada, estás dando vueltas sobre lo mismo. La tesis es una respuesta, debe ser una postura que tú tomas y tú debes considerar lo que vas a decir, ¿no? Existe digamos, existe una pobreza de formación docente en el ámbito académico que permita que los graduados o egresados en educación cultural y artística se desarrollen de manera efectiva en el sistema educativo, ¿no? Entonces, ahí tú hablas de una falta, hablas de una carencia, que ahí debes probar, ¿no? Con argumentos. Otra cosa es que, cuidado, el tema no es la tesis. Tiendo siempre a encontrarme con que el estudiante, cuando se le pregunta cuál es la tesis, me hace mención del tema. El tema no es la tesis. La tesis es la postura que el autor tiene sobre dicho asunto. Otra cosa es que la tesis no debe hacer alusión a una lista de problemas. Por ejemplo, yo no puedo decir que, digamos, como el ejemplo que puse, ¿no? El COVID tiene efectos negativos en el comportamiento de las personas. Efectos negativos. Cuando digo efectos negativos me voy a referir a infinidad de efectos. Y eso es casi que una lista de problemas. No se puede plantear así. La tesis, como dice, debe ser específica. Si me voy a centrar en un problema, tengo que decir, tiene efectos en
la manera en que se vincula con otras personas. Pero yo no puedo abrir la idea como muy general. No debe hacer una lista de problemas. Y peor aún, la tesis debe evitarse, en una tesis debe evitarse el uso de adjetivos con carga subjetiva que puedan hacer poco debatible una tesis. Por ejemplo, decir que la educación cultural en el Ecuador es pésima, ¿no? Esa característica de pésima, que ese adjetivo de cualidad, hace que difícilmente yo te pueda debatir eso, ¿no? Porque, ¿qué se entiende por lo pésimo? Criterios subjetivos como pésimo nos dejan poco margen para poder saber qué se entiende por lo pésimo, ¿no? O asimismo características como bueno o mala. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué es adecuado? ¿Qué es no adecuado? ¿No? Esas variables se vuelven poco específicas y hacen que la identificación de una tesis sea más compleja, ¿no? Ok. Tenemos aquí un pequeño taller que nos va a, digamos, ayudar un poco a aclararlo, ¿no? Tengo aquí ejemplos de algunos ejemplos de tesis y voy a preguntarles a los que están aquí qué consideran como una tesis válida y una tesis que no es válida y por qué. Veamos la primera. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Tal vez Daniela o Alboleda. ¿Está aquí? ¿O no está aquí? No está aquí. Yo. La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. ¿Consideras que es una tesis Puntuación válida o no? válida. ¿Perdón? Válida, porque no es una pregunta, más bien es una respuesta y plantea una idea y futuramente me van a plantear el por qué. Futuramente. A futuro. No es válido. Tú dices que no es válida. Sí, ¿Por qué? porque te dice más o menos lo que ya es. Y eso de vía de desarrollo no se parece como una idea más que todo. No, eso es válida. Recuerden que cuáles son las condiciones. A ver, debe ser debatible, debe ser lógica, debe sustentarse, debe tener elementos para poder sustentarse. Debe ser, bueno, tal vez novedosa, no podría ser, ¿no? Y debe ser específica. Aquí estás afirmando que la ingeniería genética es una herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Está hablando de que la ingeniería genética podría ser una forma de generar recursos. O tú puedes estar en contra, que la ingeniería genética es una herramienta que no tendría mayores efectos económicos en los países que están en vía de desarrollo en los próximos 20 años, ¿no? Se considera que es una tesis válida, discutible aún así, ¿no? Las redes sociales tienen efectos negativos sobre las personas. Es válida, ¿Por qué? porque cumple con todos los requisitos, es algo que se puede debatir, no nos está planteando ninguna pregunta y también me parece que tiene lógica. Podríamos decir muchas cosas de eso que... Ese es el problema. Claro, es muy general, está Muy muy... amplio, no especifica el efecto negativo que se está tratando de hablar. Es demasiado general. Cuando tú Ahora hablas sí de me confundí. efectos, O sea, cuando dice algo así como que muy general, entonces tampoco valdría como tesis. no, porque la tesis, dijimos, es específica. Tú afirmas algo puntual sobre algo. Si tú quieres decir, las redes sociales Ya, ok. tienen...
por Efectos eso hicimos negativos lo de la delimitación del tema, ¿verdad? Nos claro, enfocamos en algo, no como que exacto, algo de lo que podamos hablar mucho. Ya, ahora sí, exacto. con eso me O queda sea, si tú dices, las redes sociales tienen efectos negativos en la manera en que las personas se vinculan afectivamente, ahí sí, porque tú estás diciendo que los efectos están enfocados en el aspecto afectivo, en el ámbito afectivo. Ahí sí. Pero cuando dices efectos negativos, en ese nos caso, lanzas ahí. ¿verdad? ¿Ya? Ya, ok, profe. Sí, súper claro. Ya. Los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. Esa sí es válida. Bien, así es válida, es debatible. De pronto para mí los alimentos transgénicos no son una opción viable, no pueden suplir las demandas alimenticias o tienen muchos problemas, ¿no? Otra, la clonación de seres humanos es un tema polémico porque implica controversias éticas. ¿Válida o no válida? No válida. ¿Por No qué? válida. Porque es una pregunta. ¿Dónde está la pregunta? Estamos en, ¿puede considerarse las peleas de perros? No. ¿Cuál? ¿La clonación de seres humanos? Sí. A ver. Más parece una idea. O sea, todas son unas ideas. Denise, ¿usted qué opina? ¿Válido o no válido? Denise. Me nombró, disculpe, no había escuchado bien. A ver, la clonación de seres humanos es un tema polémico porque implica controversias éticas. No válida, o sea, no, es como que, o sea, me está diciendo algo, pero no veo en realidad que A se ver. pueda debatir si no es un problema, o sea, es polémico, no es polémico. Recuerden que es importante hacer pasar la tesis por los requisitos. Si cumple los requisitos, es válida. Y aquí hay un problema. ¿La clonación es polémica o no? Sí, sí, ahí hay Entonces, sobrepoblación. Entonces, si esto es un hecho, ya no es posible debatir. Es un tema polémico porque implica controversias éticas. Sí, en efecto, la clonación de seres humanos es un tema polémico. Es un hecho, no es posible argumentar en base a una cuestión que ya es lógico, es un hecho. No puedes decir lo contrario. Es controversial. ¿Puede considerarse las peleas de perros como una forma de deporte? Claramente no es una tesis válida porque acabamos de decir que la tesis no puede plantear una pregunta. Y la última. Los casos de corrupción y la manera déspota de expresarse convirtieron a Rafael Correa en un pésimo mandatario para el Ecuador. Tampoco es válida, creo. Pero aquí, ¿cuál era el problema? Es subjetiva, no podemos catalogar, no podemos poner atributos nosotros. Así es, ¿no? O sea, aunque uno quiera decir lo que quiera decir sobre el presidente Correa o Moreno o Lazo y quiera decir lo peor de ellos, en la tesis no debe evidenciarse una expresión que esté muy cargada de subjetividad, ¿no? Debe mantenerse la objetividad en lo posible, ¿no? Eso es algo también que habíamos hablado sobre el ensayo. El ensayo, a pesar de que es subjetivo, se disfraza de objetivo porque la idea no es, la idea es que a través de una estrategia racional, argumental, yo pueda comprobarlo. Pero cuando ya doy ciertas pautas, incluso decir déspota, ¿no? Pésimo, ya le doy una carga de sentido que me da cuenta de que yo estoy casi que lo odio, ¿no? Te odio, Correa, ¿no? Entonces... O sea, es un comentario, claro, más que una canción. Así es más bien un comentario basado en la apreciación, o sea, es más bien una opinión pasional.
sobre Alguien herido. alguien herido, porque sus ojitos verdes no lo miraron. Para terminar, ¿cómo saber si mi tesis está bien planteada? Como les dije, es importante hacer pasar a la tesis por las preguntas de base que estaban allí, ¿no? Es una afirmación contundente y específica. La afirmación está construida a partir de conceptos específicos o variables relacionadas entre sí. Es discutible, es decir, no es obvia. Hay otras posturas. Deja clara su postura frente al tema. Puede sustentarse con argumentos existentes. Si yo soy capaz de responder todas estas preguntas, lo más seguro es que mi tesis esté bien planteada, ¿no? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros ahora? Bueno, como les dije, el proceso de estructuración del ensayo es ir trabajándolo paso a paso y me interesa que empiecen ya a ir construyendo un tema y en torno a ese tema el planteamiento de una tesis. Yo voy a crear una pequeña asignación sencilla apenas en la que usted me exprese cuál es el tema de interés o temas de interés, tema o temas, y qué postura usted tiene sobre esta, ¿no? Trate de que esa tesis que usted plantea sobre uno, voy a darle la opción de que me den por lo menos 3 opciones de tema y 3 opciones de tesis, porque de pronto tal vez una no le sirve y la otra les puede servir, ¿no? Vamos a abrir el panorama en torno al planteamiento que usted haya hecho sobre el tema, qué temas le interesa y qué posturas usted tendría sobre esos temas, ¿no? Como para ir ya empezando a dar de forma a lo que va a ser nuestro ensayo, ¿no? La próxima sesión estará dedicada exclusivamente a la estructura argumental, a los argumentos, es decir, a la estructura del argumento por sí misma, y eso nos dará pie para la estructuración de un esquema que será nuestro primer acercamiento a lo que va a ser luego nuestro ensayo, ¿no? Una vez con ese esquema claro de lo que queremos hacer, vendrá ya el proceso de investigación, de recopilación de información, para ubicar los argumentos que sirvan para sostener mis ideas, ¿no? Sí, Daniela, si una vez que tienes claro puedes cambiar, por supuesto, no hay inconveniente. O sea, yo igual les voy a dar como una asignación nueva, una tarea nueva en la que pueden ir ustedes poniendo sus planteamientos. María Angélica. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Es que en el Moodle había un espacio para subir el tema que habíamos escogido. Ajá. Ya, yo subí mi tema, pero con esta clase me estaba dando cuenta que podría elegir otro tema también. Usted estaba diciendo que podemos elegir 3. En todo caso, borraría... No lo borre, porque igual yo en esta ocasión voy a mandar a sí mismo un documento para completar con las opciones de temas. Así por lo menos quiero que no se enfoquen en un solo tema, sino que amplíen por lo menos 3 temas como para tener un plan B, un plan B y un plan C, en caso de que al momento de discutir los temas, en la parte de la creación del esquema de su ensayo, de pronto su tema no sea como muy claro, ¿no? Es decir, ese esquema no va a aparecer ahorita, o sea, no lo voy a tocar todavía, sino hasta después de la siguiente semana, cuando ya aborde, después de los argumentos, la estructuración del esquema del ensayo, ¿no? Ahí me voy a tocar esos temas y ahí voy a proyectar su hojita, lo que ustedes han entregado, para ir analizando paso a paso si los temas son bien estructurados. Así que por ese lado, tranquilidad. Ya, profe, gracias. Listo, chicos. Gracias por asistir. Bueno, las preguntas, cualquier tipo de preguntas directamente pueden hacérmelas al WhatsApp para decirles si están bien o si están mal o si por lo menos están en buen camino. ¿Okay? Listo, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana por este mismo canal y a la misma hora. Cuídense. Gracias. Gracias, profe. Eso, profe.